A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, con claridad, sin temores y sobre todo con pruebas, con documentos. El día de hoy vamos a topar un tema muy importante para el país, vamos a topar los aspectos más fundamentales que vivió el país en el año 2017 y lo que se nos viene en el año 2018. Pero antes, como este es el primer programa del año 2018, yo quiero llegar a todos y desearles un feliz 2018, que todo sea éxitos, que todo sea prosperidad y que de una vez por todas tengamos un Ecuador mejor con desarrollo que tanto necesita el pueblo ecuatoriano. Para tratar esos temas muy importantes, hoy tengo la suerte que me acompañe, he invitado a alguien muy especial, a un amigo, a un ex compañero de la Asamblea Nacional, a un político que es muy reconocido a nivel del país, porque también ha hecho el trabajo que debió hacer desde la Asamblea Nacional, y me refiero a Diego Salgado. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias, Clever, qué gusto, qué gentil eres con tus palabras, qué gusto estar aquí contigo en estos primeros días del 2018, que promete mucho. Te deseo lo mejor en este año para ti, los tuyos, y por supuesto para tu importante audiencia estoy a las órdenes. Muchas gracias, Diego. Bien, quisiera que analicemos con Diego en una primera parte qué es lo que vivimos como más relevante en el año 2017. Y para eso te voy a poner unos 3 puntos para iniciar con el primero, que es precisamente la elección del presidente Lenín Moreno. Luego, para ver si topamos qué es lo que pasó realmente con el vicepresidente de la República, Jorge Glass, que es un elemento muy importante, preso, el vicepresidente de los ecuatorianos. Y un tercer punto que me parece relevante en el año 2017 es el llamado a la consulta popular por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Qué criterio te merece, estimado Diego, o tienes un punto más relevante de lo que hemos vivido en el año 2017? Yo creo que con los 3 puntos que tú planteas, que además coincidimos, creo yo como los puntos más relevantes, y yo quisiera enfatizar, no porque se haya elegido un caballero, un señor que se llama Lenín Moreno, sino que a los 10 años el Ecuador vive un recambio de personaje en Carondelet. Sinceramente, yo le veía, y le veíamos lejos con muchas personas que conversábamos, que Rafael Correa y su sistema de gobierno, cuando él mismo se había declarado de alguna manera jefe supremo y jefe del Estado ecuatoriano, dándonos a entender, y además, más que dándonos a entender, siendo absolutamente específico, contándonos de qué se conforma el Estado, de los 4 o 5 funciones que se inventaron en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Lo dijo, pero con la mayor desfachatez, la que le ha caracterizado, que él era jefe de la función ejecutiva, de la legislativa, de la judicial, de control popular y la electoral. Y esos 10 años vivimos sometidos. Tú mismo eres víctima de la persecución. Yo sentí, por supuesto, en menor grado, en menor nivel, siempre solidarizándome, Clever, contigo, nuestro amigo Fernando Villavicencio. Lo único que no podíamos es salir a farrear, porque ahora saben en dónde estás, por tu billete electrónico, pero esa es la realidad, que le hemos tomado ya de alguna manera tratando de hacerlo llevadero, pero eso en el mundo civilizado es absolutamente atentar contra los derechos humanos. ¿Cuál fue tu pecado? ¿Cuál fue el pecado de quienes señalamos y sospechamos, por ejemplo, corrupción? Ahora, ese también me parece que es uno de los grandes
temas que sucedieron en el 2017, por desgracia, habernos dado la razón de que el gobierno correísta debe ser el más corrupto de la historia. Y fíjate que el propio Lenín Moreno, habiendo sido el fundador de Alianza País, coautor del liderazgo del señor expresidente Correa, lo ha admitido. Él dice que donde regresa a ver, donde topa, sale pus, hablando de las instituciones del Estado. Entonces, hemos vivido 10 años, una década muy dura para la democracia ecuatoriana, para la república como concepto, esto de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, del respeto a los derechos humanos, de la división de poderes o de funciones. Eso fue absolutamente vejado, trastornado, por decirlo menos. Entonces sí, la elección de Lenín Moreno, a pesar de seguir siendo de Alianza País, claro, ya es otro personaje, y que desde algún punto de vista también ha pateado el tablero político, ¿no? A pesar de que, bueno, ahora nos enteramos, y que propone una terna de candidatas a la vicepresidencia de la República, a 3 señoras, mujeres, políticas, absolutamente identificadas con el correísmo. 10 años de haber defendido, yo decía a través de una red social, la señora Roxana Alvarado, por ejemplo, defensora acérrima de Glass, cuando yo proponía se inicie el trámite de juicio político en el 2016, hoy es su carcelera, y ella es una de las candidatas a ser vicepresidente de la República. Sin embargo, insisto, ya es bueno que se hayan cambiado por lo menos la cara de quien habita en Carondelet. Correcto, Diego. Y bueno, lo dice Diego y de manera completamente clara. En efecto, vivimos una década nefasta para el Estado ecuatoriano. Todas las funciones del Estado, los poderes del Estado, los organismos de control se encontraban sometidos al poder político. Y claro, luchar contra la corrupción en esas circunstancias muy complicado. Tú mismo fuiste objeto de persecución, estimado Diego, y todos aquellos que denunciábamos la corrupción fuimos objeto de persecución. Y la muestra está aquí, la muestra viviente está aquí en este momento, porque yo hasta el día de hoy sigo portando en mi pie, en mi tobillo izquierdo, un grillete electrónico impuesto por la justicia y los poderes del Estado ecuatoriano. Entonces, desde ese punto de vista, Diego, claro, luego de haber vivido esta década nefasta donde se destruyó la economía porque la corrupción es impresionante, yo concuerdo contigo plenamente. Posiblemente a esos 3 eventos importantísimos que anunciamos desde un principio que pasaron en el 2017, posiblemente nos estamos olvidando del más importante. Se empezó a descubrir la corrupción no precisamente desde el Ecuador, sino desde fuera del país. Y era una corrupción que ya la habíamos denunciado desde el Parlamento Nacional, y dicho sea de paso, hay muchísima información sobre hechos de corrupción que hoy todavía siguen ante los organismos de control, estimado Diego, que aún no han salido a la luz pública. Lo que hasta hoy estamos viendo es una mínima parte de una impresionante corrupción que vivimos en el año 2000, no en el año 2017, sino en toda una década. Entonces, pero sin embargo, yo comparto contigo cuando dices, pero todavía tenemos un nuevo personaje en Carondelet, que de alguna manera, Diego, dio otra imagen y otra expectativa, no solamente en la economía nacional, sino incluso en el combate a la corrupción y con respecto a la democracia en el país. ¿Cómo le ves en síntesis ya en estos 7 meses de gobierno a Lenín Moreno? A ver, yo creo que el señor Moreno tiene que empezar a gobernar. Yo debo aplaudir, yo me declaro un opositor ideológico a lo que representa. ¿O te declaras un leninista? No, absolutamente no. Yo me declaro un opositor a lo que representa Alianza País, a su ideología. Mira, qué importante y qué saludable para la democracia ecuatoriana sería que podamos debatir ideas, pero aquí, claro, tenemos que empezar a tratar de crear un bando, el bando que lucha en contra de la corrupción. Y la corrupción la representa hoy por hoy los 10 años de correísmo. Claro que sí. Cierto. La historia política nos cuenta, y la historia penal nos cuenta, que no es el primer
gobierno corrupto el de Rafael Correa. Pero no podemos seguir viviendo también de ese pasado. A pesar de ello, Rafael Correa y su gobierno, que tuvieron todos los poderes del Estado en sus manos, no cogieron preso a un solo supuesto sospechoso de corrupción de los años anteriores o de los gobiernos anteriores. Claro. Esto quiere decir o que no había corruptos, claro, o que Correa también, aparte de haber sido corrupto per se, ellos también se hicieron cómplices de los anteriores. O sea, no solamente tendríamos que ajusticiarlos, por decir de alguna manera, por estos 10 años de atracos a los fondos del Estado ecuatoriano, sino que además, si es que hubo corrupción antes del gobierno de Rafael Correa Delgado, también serían cómplices de esa corrupción. Y comparto contigo plenamente. Pero fíjate, en la campaña política, en la primera campaña política de Rafael Correa, él ofrecía dar correazos a la corrupción. Así fue. Se burló de los diputados del pasado. Les simbolizó con unos payasos subiendo y bajando de un ascensor. Pero ¿qué hizo en verdad Rafael Correa, el todopoderoso de ese entonces? ¿Qué hizo para aplicar justicia, pedir justicia? Porque no me vengan a decir que el señor Gustavo Yalc no es amigo de Rafael Correa. Si fue su secretario particular, su ministro de Justicia. No solamente que es amigo, es el brazo ejecutor en la justicia en contra de aquellos perseguidos políticos que pensábamos diferente o que cometíamos la corrupción. Entonces, fíjate, teniendo eso, el señor fiscal, igual, Vaca Mancheno fue asesor o fue muy cercano a Rafael Correa a los 10 años de correísmo. Entonces, yo sí creo que la deuda es doble. Una, que metió la mano en la justicia, como lo dijo él, y metió la mano en los fondos públicos, como los ecuatorianos sentimos y ahora de alguna manera aseveramos que lo hizo, pero tampoco hizo justicia con el pasado. Entonces los ecuatorianos debemos estar conscientes de aquello. Ahora Lenín Moreno, yo aspiro sinceramente que después de la consulta popular se dedique a gobernar. Yo diría, la responsabilidad del presidente de la República es gobernar desde el primer día. Pero digamos que el Ecuador vive un momento, uno más de los momentos especiales políticamente hablando, históricamente hablando, y vamos a darle ese beneficio al señor Lenín Moreno. Porque la economía estamos muy mal. Sí, el desempleo sube, la credibilidad de quienes tienen el capital para producir, para invertir en producción, es cuestionada. Porque pudimos escuchar, si es que las grabaciones del señor Mangas que circularon a nivel nacional son ciertas y no las ha desmentido. Hoy leía yo una noticia en que el señor Mangas acepta de alguna manera que las grabaciones son reales, pero dice, fue grabado ilegalmente. Mira, claro, increíble, seguramente fue grabado ilegalmente, pero lo que no dice es, no dije aquello. Yo no dije que me estaba burlando y que les estaba viendo la cara a los empresarios, a los banqueros, a los sectores, a los movimientos ciudadanos, al movimiento indígena. Eso no está desmintiendo. Sí, completamente. De alguna manera debemos sentirnos los ecuatorianos afectados y que nos han visto la cara. Eso dice el señor Mangas, 8 horas secretario particular también de Lenín Moreno. Entonces, yo todavía tengo mis dudas. Obviamente, Lenín Moreno ha cumplido, yo creo, hasta donde le da sus posibilidades, con el país en un sentido de enfrentar la corrupción, de enfrentar la Correa, claro que sí, de enfrentar al vicepresidente de la República, a su binomio, en donde todos hemos visto que salen abrazados y que se quieren mucho y que no puede haber un líder más grande que el uno o que el otro. Sí, pero ahora está preso. De acuerdo contigo, y de comprobarse que las grabaciones de Mangas son verídicas, estimado Diego. Fíjate, sería gravísimo para el país. Fíjate el caos. El caos, pero bueno, sin lugar a dudas, el tema de la ganancia, o ya como presidente Lenín Moreno, ha marcado ya la historia del país. Pero otro hecho relevante que vivimos en el año 2017 es precisamente que el vicepresidente de los ecuatorianos, Jorge Glass, se encontraba preso. Y precisamente por hechos de corrupción. Y a mi forma de ver, Jorge Glass
tan solo es la pantalla, es la máscara, la cara de la corrupción. Atrás de Jorge Glass hay muchos personajes más, para mí el fundamental, el más importante, Rafael Correa Delgado, porque es él el autor de los decretos ejecutivos, el que los firma, es él el que le encarga los sectores estratégicos a Jorge Glass desde el año 2010. ¿Qué opinión te merece respecto a aquello? Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que responsabilidad política, por lo menos, tiene Rafael Correa con los hechos de corrupción que hoy conocemos, gracias a ti, gracias a Fernando Villavicencio, gracias a la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, gracias a todo ese equipo de investigadores de los papeles de Panamá. Yo te diría, estimado Diego, creo que gracias a muchísimos ecuatorianos, porque no solamente hemos combatido la corrupción nosotros, a quienes tú mencionas, yo creo que en el país muchas personas de alguna u otra manera pusieron su grano de arena para combatir la corrupción y para poder vivir días mejores dentro del país. Así es, yo creo que hay que reconocer a todos y cada uno de ellos, y yo no quiero ponerme en primera persona, pero creo que corresponde hacer un poco de historia, antecedentes. Para finalizar el 2016 yo había iniciado, y lo hice público, el trámite para llamar a juicio político al señor Glass. Y en ese entonces, en la fecha que yo arranqué, digamos ya de una manera pública, todavía no se conocía los detalles de Odebrecht. Todavía no se había hecho público desde los Estados Unidos, inclusive el monto, 33.5 millones de dólares que se lavaban en el sistema financiero de Estados Unidos, y por eso se hizo público. Yo recuerdo que nosotros arrancábamos, por ejemplo, demostrando que Glass no había puesto en su declaración de bienes de presidente del Fondo de Solidaridad, de ministro y de secretario, que era socio del señor Rivera Arauz, su tío, en 3 o 4 empresas. La relación con Tomislav Topic, nada más y nada menos, el dueño de la fibra óptica, o quien construyó la fibra óptica en el Ecuador, entre otras cosas que se me van ya. Estamos hablando de Telconet. Telconet es un tema que todavía no se ha hecho público, es un tema impresionante, claro. Lo que tú bien dices, de acuerdo al decreto 351 de 2010, si es que la memoria no me falla y vos me corriges, Clever, se crea la empresa pública Petroecuador, la crea obviamente el presidente de la República, con 3 miembros del directorio, el ministro de Hidrocarburos, el secretario de Planificación, que era Pavel Muñoz, hoy asambleísta de Alianza País, correísta, del bando correísta, y el único que tenía nombre y apellido puesto en el decreto era el ingeniero Jorge Glass Espinel. Entonces, ahí está la responsabilidad. Solo por citar un ejemplo, la comercialización, la venta del crudo ecuatoriano a través de Petroecuador con Petrochina, estaba prohibido como anexo, como parte del contrato, prohibido la reventa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba? Que Petrochina tenía que llevarse el crudo ecuatoriano y llevarse a donde ellos tienen sus propias refinerías. Esa es la alianza estratégica. Y la Contraloría, no Diego Salgado, no Clever Jiménez, ni los otros amigos, la Contraloría del amigo Polit, del amigo obviamente correísta, de los correístas, Polit, en creo que eran 3 o 4 informes, él señala y dice, miren, aquí hay una infracción. El crudo ecuatoriano comprado por Petrochina termina, entre otros, Estados Unidos, Panamá, algún lugar de Centroamérica que se me va de la mente, Perú. Así es. ¿Sí? Entonces, ahí ya se está señalando las responsabilidades. Una responsabilidad. Nosotros llamábamos y convocábamos a juicio político, no penal. La Asamblea Nacional, miren, los correístas... O sea que, Diego, si es que en ese momento la Asamblea Nacional, a pedido de Diego Salgado, cumplía con su papel, nos hubiésemos desocupado de este mal elemento que quiso quedar tan mal al país, un vicepresidente de la República preso, estimado Diego. Vea, sin lugar a dudas, en el tema Jorge Glass, creo que la gran ganancia que hoy tiene el pueblo ecuatoriano, y tú vas a compartir conmigo, es de que
ya dejó de ser vicepresidente de la Así República, es, porque era una vergüenza nacional e internacional. Así es. Pero sí queda un sabor agridulce con respecto a la justicia ecuatoriana, porque las pruebas que existen, las evidencias que existen por varios delitos, entre ellos el principal, que es el peculado. Sin embargo, terminaron sentenciando y encarcelando al vicepresidente de la República por el delito menos indicado, que era asociación ilícita. Pero, estimado Diego, por el tiempo, yo quisiera que analicemos otro elemento importante, otro hecho importante que pasó en el país en el año 2017, y que es precisamente la consulta popular llamada por Lenín Moreno. ¿Qué expectativas tienes de esta consulta popular que obviamente se va a finiquitar en el año 2018? Por supuesto, la consulta popular, desde mi punto de vista, es incompleta. Sin embargo, por eso yo no puedo darle la espalda ni dejar de apoyarla. También fue una propuesta del movimiento Creo, al cual me pertenezco, y fue una bandera también parte de nuestra lucha política en la campaña anterior. Yo creo que es muy importante que Lenín Moreno, y además de alguna manera está aceptando, si es que incluye, por ejemplo, que la reelección indefinida no es algo positivo para la tierna democracia ecuatoriana, pues lo está demostrando a través de preguntar al pueblo ecuatoriano si insistimos en ese cambio abrupto. Me acuerdo que estuvimos en las calles, nosotros no fuimos parte de aquello, pero la mayoría correísta aprobó cuando la reforma, la enmienda, el cambio de la Constitución, primero, y respetando la ley, respetando la propia Carta Magna. Segundo, incluyendo un tema que por decirlo menos es injusto para los ecuatorianos, porque no estamos en contra de que Rafael Correa como tal se reelija o siga de político en el país, pero al ser presidente de la República en ese momento, él manejaba la economía del país. Así es. Él manejaba la justicia del país, las armas, todo, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que todavía eso está oscuro, las no sé cuántas fusiles AK-47 que ingresaron al Ecuador, todavía no sabe dónde está. Es evidente que el señor Pozo y toda la gente que estaba en el Consejo Nacional Electoral respondían al señor Correa. Entonces, no era justo para los ecuatorianos que una sola persona maneje todo el poder y además pretenda perennizarse en el poder. En el poder. Sí. Y ahí está, pero el presidente Lenín Moreno propone la consulta popular para que se baje ese tipo de cambios o de enmiendas que no van bien para el país, para la democracia del país y para la vida pública del país. Por otro lado, todos entendemos que los miembros de la Comisión de Control y Participación, o como se llame esa cuarta función que se inventaron en Montecristi, además todopoderosa, porque esos son los que nombran al contralor, esos son los que nombran al fiscal, esos son los que nombran al procurador, en fin. Y hemos visto lo negativos que fueron ciertos funcionarios, por no decir todos, para la impunidad, para que reine la impunidad en el país. Entonces yo creo que ese, por ejemplo, también es una gran oportunidad para que los ecuatorianos a través de las urnas nos expresemos. Entonces eso fortalece la democracia, pretende traernos a un carril racional, por fin en el siglo XXI, de civilidad y de ir fortaleciendo la democracia. Ahí comparto plenamente contigo, Diego, y creo que pueblo ecuatoriano, el tema es completamente claro. No es la mejor consulta, no son las mejores preguntas. Sin embargo, pese a eso, creo que debemos aprobarlas a las 7 preguntas por el bien no nuestro, no por el bien de Lenín Moreno, ni pensando en Lenín Moreno, por el bien del país. ¿Así? Necesitamos devolverle al Estado ecuatoriano organismos de control independientes, inclusive para poder combatir la corrupción. Hoy, al no tener organismos de control independientes, no se ha podido ni siquiera combatir la corrupción. Y si estamos pensando en economía, estimado Diego, incluso para que vengan nuevas inversiones al país, necesitamos darle una estabilidad jurídica al Estado ecuatoriano, una independencia de funciones. Solo así tendremos nuevas inversiones, y a través de las inversiones, la generación de fuentes de empleo a través de la producción que tanta falta nos hace. Entonces yo creo que esa es una gran expectativa que tenemos en este momento, y creo que con eso entraríamos al 2018. ¿Qué esperas en ese año? ¿Qué crees que va a pasar con el tema de la consulta, Diego? Y también, ¿qué crees que va a pasar con respecto a la vicepresidencia de la República? Bueno, la vicepresidencia de la República seguramente recaerá en la persona que elija
el presidente. Yo creo que además es justo dentro de lo racional, Claro, sí. es decir, mientras sea un personaje que respete las leyes, que respete los derechos humanos y que acompañe en la fórmula al presidente de la República, pues yo no veo Cualquiera que sea. cualquiera que sea. Nos toca, Claro, hay personajes que ya les conocemos 10 años de correísmo, y yo, si es que podría definir o decidir, simplemente les tacharía o no les tomaría en cuenta. Diego, ¿no? con respecto a la consulta, ¿qué crees que va a pasar? Yo ¿Va a ganar creo el que sí, va a ganar yo el creo no? que el sí va a ganar. Entiendo que está por venir, o ya vendría el expresidente Correa. Yo creo que eso sería un empujón, una motivación, un motor más para los ecuatorianos, que somos la mayoría, que queremos democracia, que queremos paz. O sea, la venida de Correa lo que haría más bien es incentivar el sí. Incentivar el sí, por supuesto. Si ahora está en 70-75% el sí, con la llegada y con la imagen de Correa, la imagen de la corrupción, de quién ha sido el perseguidor, quién ha sido el violento, el que dividió al Ecuador en bandos, pues yo creo que los ecuatorianos, con el sentido común que nos caracteriza, votaremos todo sí. Todo sí. Para finalizar, luego de que se apruebe el sí, ¿qué crees que pase con respecto a las funciones y a los organismos de control? Bueno, esperemos que Lenín Moreno siga demostrando que tiene ganas. Y que ponga las ternas correctas para que ponga puedan hacer las el trabajo. ternas correctas, es decir, yo no veo que con la vicepresidencia lo está demostrando. Sin embargo, son parte de su equipo, es decir, no hay cómo desconocer que él viene de Alianza País, que él es fundador de ese movimiento. Entonces no podemos pretender que la noche a la mañana se convierta en un neoliberal o en un socialdemócrata. No, pues él es de allá, pues de Alianza País. Entonces, pero por supuesto, ya cuando hablamos de funcionarios de control, por ejemplo el contralor, por ejemplo el fiscal, por ejemplo los vocales de la participación ciudadana y control público, tienen que ser personas independientes. Mi candidato, por ejemplo, ahí es el Fernando Villavicencio, sin pensar dos veces, y tiene que ser por esa línea y dejarnos de paz, porque además ya es un año electoral, no solamente por la consulta popular, sino que el 2019 tenemos que elegir alcaldes, concejales y prefectos de la provincia. Completamente de acuerdo contigo, Diego. El año 2018, sin lugar a dudas, es un año de mucha expectativa para el país en materia económica, en materia política. Es un año prácticamente electoral. Se nos vienen las elecciones en febrero del año 2019 para todos los gobiernos seccionales. Yo quiero el día de hoy agradecer infinitamente a ti, Diego, por haberme acompañado en este programa. Y conmigo será hasta la próxima semana, cuando volvamos a estar aquí en un nuevo programa en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,